Bueno, vamos a hablar muy brevemente sobre dolor, sobre las escalas de valoración del dolor y el tratamiento. Bien, dentro de lo que son las consideraciones generales, vamos a decir que para poder tratar el dolor como síntoma debemos tener en cuenta algunos aspectos generales, como por ejemplo si estamos tratando un dolor agudo o si es un dolor crónico. Alicia era la famosa regla mnemotécnica que habíamos visto en semiología, donde decía antigüedad, localización, intensidad del dolor. Todo este tipo de preguntas que le vamos a hacer al paciente durante la anamnesis para ver qué tipo de dolor es, si es un dolor somático, si es un dolor visceral, si es un dolor referido y el grado de intensidad, cuánto hace que tiene este dolor. Esto, por supuesto, nos va a permitir ir enfocándonos en determinadas patologías, ¿no? Por supuesto que siempre tenemos que tratar la patología de base, aunque a veces se tratan en algunos casos, en algunas enfermedades, se tratan los síntomas porque no hay un tratamiento para la patología de base. Eso es un poquito lo que estamos viendo ahora con la pandemia de coronavirus, estamos en el 2020 donde no hay un medicamento para tratar el coronavirus, pero sí se hace todo el tratamiento de todos los síntomas de la enfermedad. Bueno, en el caso de dolor tenemos que estadificarlo o clasificarlo, por decirlo de alguna manera, mediante una escala. Por lo general en las personas adultas se le puede preguntar del 1 al 10, dígame qué tan fuerte o qué tan intenso es el dolor. O también se puede decir si es leve, moderado o severo. Bien, estos serían los escalones de severidad en cuanto al dolor. Tenemos dolores leves, dolores moderados, intensos y muy intensos. Y cómo vamos a tratar este síntoma, porque una de las principales funciones que tenemos los médicos es la de aliviar el dolor. El dolor no es malo en el sentido de que nos alerta de un problema subyacente. El problema es que cuando yo tengo, por ejemplo, una hernia de disco crónica y tengo un dolor crónico, esto se me vuelve incapacitante. Entonces, bueno, hay que tratar toda la sintomatología, además de ver si se puede operar o no la hernia de disco, para ver en algunos casos de darle una mejor calidad de vida al paciente, ¿no? Estar sufriendo por un dolor es algo que a nadie le agrada. Bien, cuando los dolores son leves, analgésicos menores o AINES, y si fuera necesario lo asociamos a un coadyuvante, pero por lo general un analgésico, una aspirina o un paracetamol o un ibuprofeno, se supone, o naproxeno, cualquier AINE, bueno, se supone que con eso calmamos el dolor. En el dolor moderado podemos dar un opioide débil solo o asociado a un AINE. De hecho, hay algunos preparados, hay uno que se llama Calmador Plus, que ya trae asociado tramadol con paracetamol. Así que bueno, algunos vienen asociados y otros vienen solos. Por supuesto que podemos dar el opioide débil solo. Recuerden que los opioides débiles llevaban recetas dobles. Bien, el dolor intenso ya vamos a necesitar un opioide fuerte, como por ejemplo la morfina, solo o asociado a un AINE o a un coadyuvante. Bien, y para dolores ya muy intensos y en particular dolores crónicos, etcétera, se puede hacer lo que se llaman técnicas de neuromodulación y métodos ablativos, que muchas veces se hacen los bloqueos, sobre todo los bloqueos radiculares en los problemas de columna y los dolores muy, muy intensos. Entonces se bloquean como si fueran anestésicos, los locales que se dan a los nervios, se bloquean y en otros casos a veces requieren cirugía. Bueno, para el caso de los niños hay una escala visual analógica de la medición del dolor, no solamente los niños, ¿no? A veces hay personas que no saben leer y escribir y que, bueno, se manejan mejor con las caritas, donde las caritas verdes me estarían indicando que no tiene dolor o es un dolor muy leve,
Las amarillas un dolor moderado a moderado intenso y ya naranja y roja es un dolor muy intenso o un dolor insoportable. Esto es lo mismo cuando decimos de 1 a 10 o de 0 a 10 cómo es el dolor que siente. Entonces el paciente va a decir, bueno, es un 4, es un 5. Estamos hablando de un dolor relativamente moderado. Si nos dices un 8, un 9 o un 10, bueno, claramente es un dolor muy importante. Y según la OMS, bueno, esto fue un poquito lo que vimos al principio, están estos tres escalones, el primer escalón, el segundo y el tercero, donde están listados los medicamentos que podemos dar. Como habíamos dicho, los analgésicos no opioides en el primer escalón, AINES, paracetamol, metamizol, posibilidad de usar coadyuvantes en cualquier escalón según la situación clínica y causa específica del dolor. Bien, el segundo escalón tenemos los opioides débiles, codeína, tramadol, dihidrocodeína. Y en el tercer escalón los opioides más potentes como morfina, fentanilo por lo general son unos parches, oxicodona, metadona, buprenorfina. Así que tengan en cuenta el tema de las recetas sobre todo, y que hay algunos opioides débiles que ya vienen asociados en su presentación con paracetamol o con algún AINE o con algún otro que pertenezca, algún otro fármaco que pertenezca al primer escalón. Bien, repasemos un par de cositas. Algunos medicamentos psicotrópicos, en el caso de los opioides, los ansiolíticos, como las benzodiazepinas o los opioides débiles, como el caso del tramadol, van con duplicado. En algunos casos, los más fuertes, como la morfina, requieren triplicado. Las recetas de color rosa en Argentina son solamente para la provincia de Buenos Aires y si no las tenemos, podemos hacerlo en una receta común por duplicado que diga a falta de recetario rosa. Recuerden siempre poner original, duplicado en las recetas. Esas palabritas hay que ponerlas. Van con duplicado los psicofármacos de la lista 3 y 4. Acá tenemos, bueno, benzodiazepinas en general, clonazepam, pregabalina, etcétera, antidepresivos, tramadol, codeína, anticonvulsivos, opioides débiles en general. No prescribir más de 2 medicamentos por receta y no más de un envase por medicamento, a diferencia de los otros. Bien, las recetas verdes son parecidas a las recetas rosas, pero en la serie D y se usan para los opioides fuertes. Estas van por triplicado, recuerden. Las usamos para morfina, metadona, oxicodona, fentanilo. En el caso del fentanilo, en el caso de los parches de fentanilo, estos parches se cambian cada 3 días. Por eso se piden 50 por 2 envases. Esto me cubre 10 días de tratamiento. Las recetas verdes hay que llenarlas por triplicado. Bien, vamos a dejar ahora las indicaciones de morfina para que ustedes vean las distintas vías de administración. Y ya sea que ustedes esto lo tengan que indicar en un hospital para un paciente que está internado o para un paciente ambulatorio en cápsulas. La morfina es un opioide fuerte. La dosis máxima 360 miligramos y tengan en cuenta que allí abajo pusimos de 10 a 30 miligramos divididos en 6 dosis sin pasar los 75 miligramos por dosis como máximo. Puede venir en solución inyectable endovenosa 2.5 a 10 miligramos cada 70 kilos de peso diluidos en 4.5 mililitros de agua estéril para inyección a pasar en 4 o 5 minutos. La solución inyectable por infusión es de 1 a 2 miligramos por hora sin pasar los 100 miligramos por hora. Y las cápsulas de liberación lenta, que son para vía oral, de 15 a 30 miligramos cada 12 o 24 horas. Bueno, muy bien. Muchas gracias.